El término anarcocapitalismo fue creado a mediados del siglo XX por el economista y pensador estadounidense Murray Rothbard. Aunque la palabra se ha popularizado, el término es controversial. Muchos predecesores de las ideas de Rothbard no hubieran estado cómodos con el término, y hoy muchos de sus simpatizantes tampoco lo están. Por esta razón, y con el motivo de abarcar de manera más amplia la historia de estas ideas, en vez de usar el término anarcocapitalismo, usaré el término liberalismo radical, que también puede ser reemplazado por liberalismo anarquista o anarquismo de libre mercado. La discusión sobre cuál de estos términos es el más coherente o el más adecuado estará al final del video. Comencemos. El liberalismo radical es una tendencia política y filosófica que apareció en círculos liberales durante la segunda mitad del siglo XIX. Entendamos por radical aquello que se relaciona con sus raíces, o aquello que es tajante e intransigente. Ambos significados son útiles para ilustrar el carácter y el origen de estas ideas. Si recordamos al iluminismo, el movimiento cultural e intelectual que llegó a su culminación en el siglo XVIII, podemos evocar que su aspecto más prominente era una confianza casi absoluta en los poderes de la razón y la experiencia. El entusiasmo por la razón y el avance de la ciencia y la tecnología generaron una gran esperanza para el futuro. Se forjó lo que Herbert Butterfield denominó la interpretación Whig de la historia, una progresión inevitable hacia la libertad, la paz y el bienestar. Adicionalmente, el positivismo, un hijo del iluminismo, será la doctrina metodológica que, según Augusto Comte, nos haría capaces de diseñar y planificar la sociedad de una manera científica, reforzando más la ilusión de poder alcanzar un futuro utópico. Muchos liberales de la época simpatizaban o compartían esta actitud, aunque para ser justos, hoy como hace 200 años, todos estamos en mayor o menor medida enlazados al paradigma iluminista. Las actitudes de la época estaban engendrando peligros que muy pocos habían contemplado, y frente a la creciente demagogia e ingeniería social, el discurso liberal se torna más extremista y su crítica se enfoca hacia el Estado y su legitimidad. La causa de esta transformación fue el pesimismo, el gradual abandono y rechazo de los viejos discursos que pregonaban un futuro utópico y, consecuentemente, la desconfianza a los gobernantes y planificadores sociales, quienes querían diseñar el orden pero terminaban creando el caos. En Francia, uno de los primeros pensadores y militantes de este liberalismo radical fue Frédéric Bastiat. Lo curioso de este autor es que tenía un gran talento para escribir sátiras, parodias y panfletos que con gran ingenio y humor ridiculizaban y exponían las ideas y propuestas de sus adversarios políticos. Sus dos obras más importantes son Sofismas económicos y La ley, y entre sus citas más conocidas encontramos las siguientes: el Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a costa de todos los demás. La gente ya está empezando a darse cuenta de que el Estado es demasiado costoso. Lo que aún no terminan de comprender es que el peso de ese coste recae sobre ellos. Y, sí, como piensan los socialistas, la tendencia natural de los seres humanos es tan mala que no resulta seguro permitir la libertad de la gente, ¿cómo es que la tendencia de estos organizadores es siempre tan buena? Aunque Bastiat tenía pensado sistematizar sus ideas en un tratado, su proyecto se ve interrumpido por su muerte en el año 1850, a sus 49 años. Entre sus discípulos y colaboradores se destaca Gustave de Molinari, quien un año antes del fallecimiento de su maestro había publicado un artículo llamado La producción de seguridad, hoy considerado el primer ensayo teórico del anarquismo de libre mercado. Molinari enfoca su crítica en el carácter monopólico del Estado, que para él se origina y subsiste gracias a la violencia. Refiriéndose a los servicios estatales en general y a la seguridad en particular, desarrolla la siguiente argumentación.
1. En todos los casos, y a diferencia de un monopolio o el comunismo, la libre competencia le asegura al consumidor un servicio de mayor calidad a un precio más bajo. 2. La seguridad es un servicio. Por lo tanto, la producción de la seguridad debe, por el interés de los consumidores, estar sometida a la libre competencia. Molinari concluye al final de su texto: por lo que a nosotros concierne, estamos totalmente convencidos de que un día se establecerán asociaciones para reclamar la libertad de gobierno, como han sido establecidas para reclamar la libertad de comercio. El alemán Julius Faucher defendía una postura muy similar y también es considerado uno de los primeros anarquistas del libre mercado. Un compatriota de Molinari, el economista y botánico belga Paul-Émile Dupuy, también escribió ideas parecidas en su ensayo Panarquía, publicado en el año 1860. Todo está ya allí: libertad de elección, de competencia, de dejar hacer, de dejar pasar. Esta sublime divisa escrita en la bandera de la ciencia económica será también un día la del mundo político. Este pensador propone la panarquía, un marco legal e institucional donde cada ciudadano tiene la libertad de elegir bajo qué tipo de gobierno quiere vivir. Para Dupuy, el sistema político actual, donde todo se somete a un solo gobierno constituido por la decisión mayoritaria, atenta contra los requisitos más elementales de la libertad. Sentencia que la política se vuelve una lucha perpetua entre partidos triunfantes o vencidos, entre mayorías y minorías, los que oprimen en el nombre del derecho y los que se rebelan en el nombre de la libertad. ¿Cómo hacemos para conciliar al católico que quiere un rey, al liberal que no quiere impuestos, al socialdemócrata que quiere políticas redistributivas y al anarquista que quiere hacer lo suyo? No conciliando nada, dejando a cada partido gobernarse a su gusto y a su costa. El belga no propone un sistema estático e hiperdiseñado, sino la libre competencia en materia gubernamental, producto de la libre asociación y el libre contrato de los ciudadanos, cuya única obligación es no someter a los demás en sus preferencias políticas. Max Nettlau, teórico e historiador apodado el Heródoto del anarquismo, sentía una fascinación por la panarquía hasta el punto que le hizo replantearse muchas de sus ideas. Por esta razón, Dupuy es conocido en diversos grupos anarquistas y puede servir como puente para dialogar con otras escuelas. Como comentario adicional, los economistas suizos Bruno Frey y Rainer Eichenberger diseñaron el sistema de jurisdicciones competitivas superpuestas funcionales, que serviría para poner en práctica la panarquía, al menos de manera moderada. Mientras los liberales francófonos escribían y debatían sobre los pensadores recién comentados, en Inglaterra aparecen estas mismas ideas en la prosa de una de las figuras más ilustres y prestigiosas de la era victoriana, Herbert Spencer. Spencer escribió sobre temas variados: ética, biología, sociología, psicología y más. Nos interesa, por supuesto, su visión del Estado, que ya era muy contundente desde su primer libro, Social Statistics, publicado en 1851. En la parte dedicada a los derechos políticos, incluye un interesante segmento titulado El derecho a ignorar al Estado. En este argumenta que si mantenemos la proposición de que todas las instituciones han de subordinarse a la ley de igual libertad, se establece entonces el derecho a la ilegalidad voluntaria, ya que si todo hombre es libre de hacer cuanto desee, siempre que no vulnere la igual libertad de cualquier otro hombre, entonces es libre de desvincularse del Estado, de renunciar a su protección y de negarse a pagar para sostenerlo. Luego de calificar al Estado de esencialmente inmoral, sentencia: los hombres deben saber que un parlamento no es nuestro Dios sobre la tierra, aunque en vista de la autoridad que le atribuyen y de las cosas que esperan de él, parecería que así lo creen. Más bien deben saber que es una institución al servicio de un objetivo puramente temporal, cuyo poder, cuando no es robado, en el mejor de los casos se le ha prestado.
Spencer también critica la noción según la cual la voz del pueblo es la voz de Dios, asumiendo que la voluntad del pueblo, esto es, la de la mayoría, es inapelable. Él advierte que si la mayoría exige algo, esto no quiere decir que sea ético, bueno o justo. Y por más que algunas políticas y decisiones sean democráticas, no pueden atentar contra los derechos individuales de otra persona. El polímata inglés continuó publicando libros y artículos que gozaron de mucha popularidad. En 1884 publica un conjunto de ensayos bajo el título de El hombre contra el Estado. La principal diferencia del Spencer de 31 años con el de 64 es su total pesimismo y enojo con la situación política. Denuncia que muchos de sus compañeros supuestamente liberales eran cómplices de un Estado que día a día avanzaba sobre la libertad del ciudadano, y su visión del futuro era desesperante. La función del liberalismo en el pasado fue ponerle un límite al poder de los reyes. La función del verdadero liberalismo del futuro será ponerle límite al poder de los parlamentos. La popularidad de Spencer se irá disipando por sus constantes críticas al militarismo y el expansionismo del Imperio Británico. El último pensador que comentaremos de este siglo es Oberon Herbert, discípulo de Herbert Spencer. Autor bastante desconocido, podemos destacar sus ensayos The Right and Wrong of Compulsion by the State, publicado en 1885, The Principles of Voluntarism and Free Life, publicado en 1897, y The Voluntarist Creed, publicado en 1906. Leo estos títulos en inglés porque lamentablemente no han sido traducidos al español. Herbert, creador del término voluntarismo, centra su análisis en la libertad y la coacción. ¿Cuándo es legítimo usar la fuerza? Sea un gobierno o un solo individuo, el uso legítimo de la fuerza solo se ejerce en situaciones defensivas, en lo que conocemos como la legítima defensa y sus requisitos. Jamás se puede iniciar la fuerza contra una persona inocente. Para aquel que no haya hecho nada ilegítimo, es inaceptable e intolerable que sometan su voluntad de accionar por medio de la violencia física, la extorsión o el chantaje. Por lo tanto, se deduce que el único gobierno legítimo es aquel que los individuos forman voluntaria y deliberadamente para tener un servicio de justicia y seguridad, es decir, para ejercer el uso legítimo de la violencia. El Estado moderno, la inmensa mayoría de sus políticas y sus métodos compulsivos de financiamiento son ilegítimos. Sea un gobernante o una mayoría democrática, ellos no pueden iniciar la fuerza contra el ciudadano inocente. Podrán intentar persuadirlo, pero no tienen la autoridad para someterlo a que acepte y financie políticas y servicios que no quiere. Herbert exige el voluntarismo, que los gobiernos sean tan voluntarios como sea posible, que cada individuo o familia tenga la autonomía de elegir qué servicios quiere, qué impuestos desea pagar, etc. Estos libros juntarán polvo en viejas bibliotecas durante mucho tiempo, y será Murray Rothbard quien rescatará a estos autores del olvido. En 1945, Rothbard se licencia en Matemáticas y Economía en la Universidad de Columbia. Hará un doctorado en Economía, conocerá a Ludwig von Mises en un seminario, y con el paso del tiempo, Rothbard se convertirá en uno de sus más destacados discípulos y en uno de los máximos exponentes de la Escuela Austríaca de Economía. En 1949, Rothbard escribe su primer artículo donde expresaba una posición de anarquismo de propiedad privada, que luego de unos años llamará anarcocapitalismo. Como comenté recién, Rothbard era un gran estudioso de la historia del pensamiento político y económico. Su gran interés en las ideas anarquistas y antiestatistas lograron popularizar nuevamente a los autores que nombramos en este video y a otros que no pertenecen a la tradición liberal, pero que también influyeron a Murray. Podemos decir que, de alguna manera, Rothbard hace una síntesis del liberalismo radical de Bastiat, Molinari, Dupuy, Spencer
y Herbert, toma también muchas ideas de anarcoindividualistas, versionados en una posición económica austríaca, y fundamenta filosóficamente al anarcocapitalismo desde el ius naturalismo y la propiedad privada. El impacto de Rothbard en el liberalismo y los debates que aparecieron por él son muy extensos para este video, por lo que se hablará de los subgrupos de Rothbardianos por separado. Su trabajo más importante es su Tratado de Economía, El hombre, la economía y el Estado, publicado en 1962. También se destaca Hacia una nueva libertad, publicado en 1973, y Ética de la libertad, publicado en 1982. Entre los teóricos anarcocapitalistas relacionados con Rothbard y la escuela austríaca, destacamos a Hans Hermann Hoppe, Walter Block, Lew Rockwell y Jesús Huerta de Soto. En los años 70 también se publicaron varios libros de otros autores que serán muy influyentes en las ideas que ya se llamaban libertarias y anarcocapitalistas. En 1973, David Friedman, hijo de Milton Friedman, publica La maquinaria de la libertad. En su texto, Friedman explora cómo los servicios del Estado podrían ser reemplazados por el mercado, por qué esto es deseable y qué ejemplos históricos hay de justicia, seguridad y comercio en una sociedad sin Estado. Los argumentos de David son esencialmente consecuencialistas, es decir, enfatizan los beneficios que traería el anarcocapitalismo a nuestra calidad de vida y sobre todo a la de los más pobres. En 1974, Robert Nozick publica Anarquía, Estado y Utopía, donde defiende que el Estado es legítimo, pero solo si es un Estado mínimo que brinde servicios de justicia y seguridad. Nozick considera que cualquier Estado que exceda estas funciones es injustificable, y contesta la posición de John Rawls, que argumenta lo contrario. Nozick era crítico de los argumentos anarcocapitalistas, pero su visión del Estado era tan negativa que también es considerado como un pensador influyente del liberalismo radical. Otros notables pensadores que han llegado a ideas anarcocapitalistas son Anthony de Sassay en su libro El Estado, publicado en 1985, y Michael Huemer en su libro El problema de la autoridad política, publicado en 2012. Como quizás varios hayan notado, hasta cierto punto podríamos decir que lo que hoy denominamos anarcocapitalismo es la actualización o la continuación de las ideas del liberalismo radical del siglo XIX. Las críticas al Estado y a su naturaleza coactiva, la propuesta de una sociedad basada en la libre asociación y el libre contrato, la exigencia de que los servicios estatales sean provistos por el libre mercado o que simplemente sean elegidos y financiados de la manera menos coactiva posible, son ideas que se plantearon hace 150 años. Para finalizar, puede ser oportuno abordar el debate sobre si el anarquismo liberal o el anarquismo de libre mercado es realmente anarquismo o es una usurpación del anarquismo colectivista o comunista. Muchos consideran a Josiah Warren como el primer anarquista. Él fue un pensador individualista que precedía a Proudhon y se inclinaba hacia un anarquismo de libre mercado, defendiendo lo que él llamó la soberanía del individuo y la desconexión, que refería a un proceso de privatización. Proudhon, primer pensador en llamarse a sí mismo anarquista, también simpatizaba con el libre mercado, y hacia el final de su vida, sus textos son más parecidos a los de Rothbard que a los de Marx. El feroz antiestatismo de Bastiat, Molinari, Dupuy y Herbert Spencer preceden a todos los anarquistas colectivistas y comunistas. Cuando Bakunin comienza a escribir panfletos y denuncia la inmoralidad del Estado en 1873, Herbert Spencer ya había escrito textos con ese nombre más de 20 años atrás. Y cuando Kropotkin, padre del anarcocomunismo, comienza a escribir sus obras, todos los textos fundacionales del anarquismo de libre mercado ya habían sido escritos. Si alguien afirma que el anarquismo liberal usurpó las ideas de colectivistas y comunistas, se le podría responder lo contrario. El anarquismo nace de un individualismo con tintes liberales
y luego es usurpado por colectivistas y comunistas. Hablar de anarquismo liberal o anarquismo de libre mercado es por lo tanto coherente. La única aclaración que habría que hacer, como apuntaba Benjamin Tucker, es que estos liberales no utilizan la palabra Estado y gobierno como sinónimos, sino que se refieren al Estado como el monopolio de la violencia y al gobierno como cualquier estructura administrativa formada por la libre asociación y el libre contrato. No se puede decir lo mismo del término anarcocapitalismo. El capitalismo fue definido y profundizado por Louis Planck, Karl Marx y Friedrich Engels. Es válido sugerir que anarquismo y capitalismo son incompatibles, porque el capitalismo es inseparable de los conceptos y la caracterización que hace Marx de la historia, la economía, la política y la libertad. En este caso, es correcto apuntar que los liberales están tomando un término que no les corresponde. Y personalmente, no veo cómo los puede beneficiar. Es como diseñar una bandera liberal con una hoz y un martillo. Si se prefiere evitar la palabra anarquismo, sería lógico usar términos como voluntarismo o panarquismo, ya que estos fueron los términos que estos pensadores propusieron. Y si no les gusta ninguno, creo que el término liberalismo radical o liberalismo libertario es muy adecuado para englobar estas ideas. Quiero agradecer a Martín, Julio, Andrés, Hendry, Santiago, Enrique, Carlos, Antonio, Ignacio, Jordi, JP, Renzo, Camilo, Martín, Rubén, Iván, Nicolás, Juan Pablo, Damián y Miguel, que son parte de la comunidad de Patreon y colaboran con el canal. Si te gusta el contenido y te querés sumar, el link está en la descripción. Deja tus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video si te gustó. Muchísimas gracias por verlo y los veo en el próximo.